Bueno, vamos a trabajar el texto de Maldonado y Oliva sobre construcción de la identidad colectiva, ¿sí? Lo primero que los autores hacen es rastrear desde dónde y cuándo comenzó a utilizarse el concepto de identidad en las ciencias sociales. Bueno, este concepto aparece en las ciencias sociales de la mano de Erikson, un psicoanalista que a través de un estudio que hace acerca de los problemas que afrontan los adolescentes, utiliza el concepto de identidad y lo define como un sentimiento de mismidad que experimenta el sujeto o el individuo en cuanto tal, ¿sí? Esta mismidad, este sentimiento de mismidad implica un ejercicio de autoconocimiento. Identidad para Erikson va a ser la respuesta a la pregunta de quién soy, ¿sí? Y en este ejercicio de reflexión, de autoconocimiento, el individuo se reconoce como miembro de un grupo. Por ejemplo, si una persona, a mí, actualmente, me aborda y me pregunta, ¿vos quién sos? Yo en general, mi definición es, luego de mi nombre, que es algo que yo no elegí, digo inmediatamente, soy la enfermera de la sala, ¿sí? Entonces, cuando uno se define, en general, se reconoce inmediatamente como miembro de un grupo, ¿sí? Soy la enfermera, o soy la estudiante de, o soy o soy argentina, ¿sí? Inmediatamente cuando nos definimos, vienen a nosotros, ¿sí? de manera casi inconsciente, nuestras pertenencias grupales. Bien. Esto que habíamos hablado es la definición que da Erikson a mediados del siglo XX. Posteriormente, a fines del siglo XX, con el surgimiento de los movimientos sociales, el concepto de identidad colectiva comienza a trabajarse de la mano de la sociología, la psicología social, la antropología, ¿sí? Por ejemplo, la psicología social, según Tagfeld, define la identidad social como un vínculo psicológico que une al individuo con el grupo. Para que esta unión se dé, tienen que suceder tres cosas. Primero, el individuo debe percibir que forma parte del grupo. Después, debe ser consciente de que se le asigna una valoración positiva o negativa por formar parte de ese grupo. Y por último, debe sentir cierto afecto producto de saberse parte de ese grupo, ¿sí? Volviendo al ejemplo de la enfermería. Yo, como enfermera, percibo que formo parte del colectivo enfermero, ¿no? Estudié una carrera, me recibí, trabajo de eso, adquiero determinadas conductas, valores, estructuras de comportamiento propias de la profesión, y a su vez, que después lo vamos a ir viendo, con mi trabajo y con mi sentido crítico las voy modificando, ¿sí? El primer punto, percibo que formo parte de ese grupo. Después, soy consciente de que la sociedad me asigna un valor positivo, ¿sí? Podríamos decirlo puntualmente en un contexto de pandemia como el que estamos viviendo, la sociedad le asigna un valor positivo a una profesión de cuidado como es la enfermería, mucho más que en otros momentos, ¿sí? Puntualmente hoy, la disciplina enfermera goza de un prestigio social superior, se podría decir, o una valoración positiva. Y a su vez, yo, como individuo que forma parte de ese colectivo, de ese grupo, siento afecto producto de saberme parte de ese colectivo, ¿sí? Puedo decir, por ejemplo, no sé, sentir cierta sensación de orgullo ante los aplausos de todos los días a las 9 de la noche por parte de la gente por formar parte del equipo de salud.
Bueno, esas son las tres cosas que tienen que suceder para la formación de la identidad social dentro del individuo, ¿sí? Bueno, otra cosa que Tacfer nos dice es, esta identidad social no surge de manera espontánea, sino que es una construcción social, ¿sí? Quiere decir que los sujetos, al interactuar, ¿sí? En una sociedad, en un grupo, construimos, ¿sí? Y esa construcción tiene que ver con algo desde lo simbólico, construimos la identidad social cuando interactuamos, ¿sí? Al relacionarnos en lo que se llama el binomio pertenencia-diferenciación, ¿sí? ¿Esto qué significa? Yo me percibo parte de un grupo, por ejemplo, vamos a cambiar el ejemplo y vamos a lo que también cualquiera de los que vean este video pueden eh, pensarse en ese sentido, que es la construcción nacional, ¿sí? Por más que no sean argentinos, todos los países construyen su identidad nacional. Yo me percibo argentina, ¿sí? Nací en el territorio argentino, formo parte del Estado-Nación Argentina, ¿sí? Y a la vez, saberme parte de este Estado-Nación automáticamente me diferencia de otros que forman parte de otras naciones, ¿sí? Eh, saberme distinto a los miembros de otra nación no precisamente implica que yo me identifique con la nación a la cual pertenezco, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo estar viajando por Brasil, ¿no? Que esto es algo que suele suceder cuando uno va a un país que no habla en español, que no habla en castellano. Y voy viajando por Brasil y me preguntan, ¿vos sos uruguaya, por ejemplo? Yo puedo decir, no, no soy uruguaya, ¿sí? Porque no lo soy. Me diferencio del otro, de los otros, ¿sí? No argentinos, pero no me asumo como argentina, porque puedo pensar que dentro de Brasil hay una valoración negativa de mi nacionalidad. Entonces, callo. Solo mantengo la diferencia, que es lo que los autores señalan el grado, ¿sí? Que es la fuerza con la que yo me diferencio de los otros, pero no asumo mi identidad nacional. Ahora, también puedo yo pasearme por Brasil con una camiseta de Argentina, con un gorro de Argentina, con la corneta de Argentina. Eso habla de la fuerza de identificación, ¿sí? Es un ejemplo un poco burdo, pero tiene que ver con eso, con la atracción que yo siento por el grupo al que pertenezco, ¿sí? Eso los autores lo nombran como la calidad, ¿sí? Es la atracción que yo siento por el grupo al que pertenezco. No solo me diferencio del distinto, ¿sí? No soy uruguaya, sino que muestro atracción sobre el grupo al cual yo pertenezco, ¿sí? Bien, eso con respecto a la diferenciación. Habíamos hablado de que es la identidad social, una construcción social, producto de la interacción en el binomio pertenencia-diferenciación. Con respecto a lo que es la pertenencia, los sujetos nos incorporamos al grupo de diferentes maneras, ¿sí? Los autores acá hacen varias distinciones, yo voy a tratar de simplificarlas, ¿sí? Y hablan, por ejemplo, de la incorporación que hay por parte de la sociedad del sujeto en la niñez.
y luego en la adultez. Esos dos momentos que los diferencian con respecto a la incorporación al grupo, ¿sí? En la niñez, los sujetos se relacionan, los agentes de transmisión cultural son mayormente homogéneos, ¿sí? Pequeños grupos, como pueden ser la familia, como puede ser la iglesia, los amigos, ¿sí? Y cuando hablo de la iglesia no hablo de toda la religión, por ejemplo, no sé, católica, no, hablo de ese grupo con el cual yo me relaciono. Un ejemplo, ese grupo con el cual me relacionaba de pequeña para tomar la comunión, ¿no? El grupo de la catequesis. Esos pequeños grupos hablo, ¿sí? En la infancia, el sujeto se relaciona con grupos que se caracterizan por su homogeneidad y el aprendizaje o esa incorporación de las normas, de los valores, de los hábitos, de las estructuras de ese grupo, se dan en condiciones de una enorme carga emocional, ¿sí? Opera más lo emotivo en la incorporación de esa estructura, ¿sí? Por ejemplo, voy a la iglesia y en la iglesia asisto al ritual, ¿sí? Que es determinadas palabras que se dicen, determinadas acciones que se llevan adelante, el rol que ocupa cada uno de los asistentes. Y ese rito, ese ritual, no es puesto, por lo menos en el sujeto en su primera infancia, ¿no? No es puesto a la luz de un análisis crítico, ¿sí? Sino que se asume y se reproduce acríticamente y lo que pesa ahí es ese sentimiento de pertenencia, ¿sí? Y esa identificación con los miembros de ese grupo. Más adelante, en la adolescencia, en la adultez, ya la incorporación del sujeto al grupo se lleva adelante de manera diferente, ¿sí? Si bien opera lo emocional, ¿sí? Porque somos un todo, no se pueden separar, si bien opera lo emocional, lo que es lo racional, ¿sí? Yo analizo o se supone que un sujeto adulto responsable, cuando se incorpora a un grupo de pertenencia, como puede ser un grupo político, lo hace de manera consciente, lo que se llama a conciencia, ¿sí? Yo me apropio e interiorizo el complejo simbólico cultural del grupo, como puede ser un grupo político, ¿no? Y lo hago de manera racional, ¿sí? Críticamente. Conozco, me interiorizo sobre los valores, sobre cuál es su historia, cuáles son sus objetivos, ¿sí? Y ahí, en un acto que exige una acción por parte del sujeto, adhiero al grupo, ¿sí? Me incorporo. Esa es la incorporación que los autores van a señalar como a conciencia, ¿sí? Bueno, esto es en grandes rasgos, porque ya se termina, a grandes rasgos los conceptos más importantes que se abordan en el texto, ¿sí? Es un texto complejo, no va a terminar el análisis en un solo práctico, se va a ir desarrollando en los sucesivos prácticos y termina porque ya se termina el tiempo, continuamos en el próximo. Espero que les haya servido. Nos vemos.